extenderles un cordial saludo de bienvenida el día de hoy. Agradecemos su asistencia a este espacio de participación ciudadana. Vamos a despejar algunas dudas, algunas inquietudes que tendremos frente a un tema bastante particular. Agradecemos que participen en este espacio de inclusión social y obviamente agradecemos también al Instituto Cari Cuervo por facilitarnos este espacio para el día de hoy. Ahora damos paso a nuestra directora Natalia Martínez. ¿Listo? Gracias, Juan Carlos. Buenos días a todos. Quiero primero extender un saludo muy afectuoso a nuestros amigos y aliados del Instituto Cari Cuervo por facilitarnos estas instalaciones tan bonitas. Extendo también un saludo especial a los delegados del Ministerio de Salud, especialmente a Claudia Castaño, quien nos acompañará hoy en el conversatorio. Y les envío también un saludo afectuoso a todos los presentes. Para nosotros desde el Instituto es muy importante generar estos espacios de participación y de acercamiento a la comunidad y a las personas sordas, en las que facilitamos la explicación, el conocimiento y el acceso a los servicios del Estado y también a sus derechos. Hoy nos convoca un tema muy especial y muy importante, que es el certificado de discapacidad. Desde enero y febrero de este año hemos venido recibiendo reiteradas inquietudes, dudas, solicitud de información sobre cómo es este proceso de adquisición del certificado. Y hoy, en conjunto con el Ministerio de Salud, queremos brindar esta oportunidad y este espacio para brindarles mayor claridad sobre cómo es el proceso de adquisición del certificado de discapacidad. Estaremos haciendo durante este conversatorio una explicación del contexto del certificado y luego pasaremos a una ronda de preguntas y respuestas que hemos seleccionado desde el Instituto y que también se solicitarán desde el público. Entre tanto, vamos a abrir con un video explicativo que diseñamos desde el Instituto del certificado de discapacidad para posteriormente pasar con las palabras y la intervención del Ministerio de Salud. Sin más preámbulos, entonces les solicito, por favor, por el video.
días. Como les decía la doctora Natalia, mi nombre es Claudia Susana Castaño. Hago parte del grupo de gestión en discapacidad de la Oficina de Promoción del Ministerio de Salud y Protección Social. Para nosotros es muy importante estar con ustedes el día de hoy y agradecemos al MISOL que haya promovido este espacio para que nosotros podamos estar con ustedes y poder dar claridad o llegar con información relacionada con la certificación de discapacidad. Antes de empezar, queremos expresar un saludo muy especial del doctor Juan Pablo Uribe como ministro de Salud y Protección Social, de nuestro jefe de oficina de promoción social, el doctor Oscar Javier Sisa, y de la doctora Clemencia Nieto, que por ustedes y algunos de ustedes es conocida, que estaba con todo el interés de poder estar con ustedes y por razones de salud de última hora no fue posible, pero pues estamos aquí dispuestos a responder a sus preguntas y aclarar lo necesario para que este proceso de certificación llegue a todos y realmente se tenga la accesibilidad esperada a este proceso sin ninguna barrera. Entonces, iniciaremos con la presentación. Vamos a, como les explicaba la doctora Natalia, vamos a hacer la presentación y va a resolver muchas inquietudes y luego escucharemos y dialogaremos sobre las preguntas. Sí. Tenemos que partir de la definición y del concepto de persona con discapacidad fundamentada en la Convención de las Naciones Unidas. Y como pues todos ustedes están familiarizados, las personas con discapacidad incluyen aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo, que al interactuar con diversas carreras pueden impedir su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás. Y en ese sentido, entonces, estaremos resaltando varios momentos de esta diapositiva. El concepto como tal, que parte de deficiencias de la persona con deficiencias a largo plazo, deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo, pero nos interesa que también veamos que es esas relaciones que establece la persona con su entorno y esas barreras que puede encontrar o facilitadores para lograr esos procesos de participación plena y efectiva. Entonces, esta definición por eso nos abre como un concepto diferente sobre persona con discapacidad y por eso es como el primer punto de partida de este encuentro siguiente. Y en ese sentido, la resolución 583 de 2018 busca entonces la implementación de la certificación de discapacidad y el registro de localización y caracterización de las personas con discapacidad. ¿Pero qué es la certificación de discapacidad? Es un procedimiento de valoración clínica multidisciplinaria, simultánea, y en ese sentido lo resaltamos. En ese momento de la valoración está todo el equipo multidisciplinario en tiempo presente, que se fundamenta en la clasificación internacional del funcionamiento de la discapacidad y de la salud y que permite identificar esas deficiencias corporales, incluyendo las psicológicas, las limitaciones en la actividad y las restricciones en la participación que presenta esa persona. Y los resultados obtenidos de la valoración se van a articular con el registro para la localización y caracterización de las personas con discapacidad. Por eso cuando hablamos de certificación siempre hablamos de certificación de discapacidad y registro, porque está como un todo, ¿no es cierto? Lo encontrado en la valoración y la certificación ingresará al registro para la localización y caracterización. Siguiente. Entonces, primero vamos a hablar de esta resolución 583 de 2018
en el que reiteramos durante todo este momento que iniciará su implementación en febrero de 2020. ¿Listo? Entonces, ¿qué es el certificado de discapacidad? Pues va a ser un documento personal e intransferible que se entrega después de la valoración clínica multidisciplinaria en los casos que así se identifique la existencia de una discapacidad. Aquí al lado encontramos, ustedes ven el modelo de certificación de discapacidad al lado derecho de la pantalla, al lado en su mano derecha, para ustedes encuentran el modelo de certificación donde ya vamos a poder ver que muestra los datos personales de la persona con discapacidad, la categoría de discapacidad, un nivel de dificultad en el desempeño y nos va a dar un perfil de funcionamiento. Va a ser firmado por los profesionales presentes durante la valoración y van ustedes a firmar también que aceptan o no aceptan, porque hay esa opción de no estar de acuerdo con el certificado y la aceptación de que sus datos se encuentren en el registro para la localización y caracterización. Siguiente. ¿Y por qué siempre de la mano con el registro? Como les decía, la certificación, todos los datos, la valoración, los resultados de la valoración durante la certificación van a ingresar directamente al registro para la localización y caracterización de las personas con discapacidad. Entonces, ¿qué es el registro? Pues el registro es un sistema de información que captura la información generada a través de ese proceso de certificación de discapacidad, se convierte en una fuente oficial de información sobre las personas con discapacidad en Colombia y en ese sentido va a brindar una información importante, una información estadística para que las entidades, las instituciones, los organismos gubernamentales puedan tomar esa información y así poder generar a partir de esto unos procesos de planeación, de programas, de proyectos dirigidos hacia las personas con discapacidad. Toda esta información se encuentra en el Sistema de Información de la Protección Social, SISPRO. Es una gran bolsa de sistemas de información y inmerso en ella se encuentra el registro para la localización y caracterización. Toda la información que encontremos que surja de cada valoración de la certificación de discapacidad. Siguiente. Entonces, ¿cuáles son los criterios para determinar la existencia de discapacidad? Que la persona, una vez sea valorada por el equipo multidisciplinario, se determine que tiene al menos una deficiencia en estructuras y en funciones corporales desde leve hasta completa, y además tenga al menos una limitación en las actividades y restricción en la participación desde leve hasta completa. La existencia de estas dos situaciones nos lleva a considerar que la persona es una persona con discapacidad y se le emite el certificado de discapacidad. Sí. Entonces, eso que venimos hablando es lo que va a estar inmerso en el documento como tal. Ese modelo que les mostré va a llevar, además de los datos de la persona, los datos personales, tiene la categoría de discapacidad, el nivel de dificultad en el desempeño y el perfil de funcionamiento. Sí. Pero cuando hablamos de qué categorías de discapacidad, de qué hacemos mención, las que están contempladas en la legislación colombiana, y tomamos estas categorías: la discapacidad física, aquella que presenta dificultades en el movimiento, la discapacidad auditiva, la discapacidad visual, la sordoceguera, la intelectual, la psicosocial y la múltiple. Pero ¿qué es el nivel de dificultad
dificultad en el desempeño. Hablábamos de que el certificado nos va a mostrar la categoría de discapacidad, pero también nos va a mostrar un nivel de dificultad en el desempeño. Pues consiste en el grado de dificultad que experimenta una persona para realizar diferentes actividades y para involucrarse en situaciones vitales en su entorno diario, para las dificultades que presenta para desarrollar sus actividades y para poder hacer procesos de inclusión o procesos de participación. Eso nos lo va a mostrar. Y nos lo va a mostrar en diferentes grados, ¿no es cierto? Desde un grado que no tenga dificultad hasta cuando puede tener algún grado de dificultad o tenga una dificultad total para desarrollar la actividad. Entonces, por eso ven ustedes en ese gráfico esas caras que nos van mostrando cómo vamos de un porcentaje de un 0% a un 100%, pero dando claridad que en ningún momento vamos a darle un grado a la discapacidad, sino estamos dando un porcentaje del nivel de dificultad en el desempeño que tiene la persona. Y en ese sentido vamos a encontrar como una calificación de acuerdo a cada dominio, o sea, si tiene mayor dificultad en el dominio de cognición o en el de movilidad, o tiene dificultad para desarrollar actividades de cuidado personal o en sus relaciones o en sus actividades cotidianas o en la participación, porque hay personas que pueden tener dificultades cognitivas o pueden no tenerlas y no tener ninguna dificultad en sus relaciones personales, o pueden tener poca dificultad en el cuidado personal y más en las relaciones personales. O sea, tenemos diferentes maneras de dificultades de acuerdo a las actividades que vamos desarrollando. ¿Listo? Pero ¿qué es el perfil de funcionamiento? Pues el perfil de funcionamiento sí es un lenguaje que es estandarizado, técnico, que se obtiene de esa clasificación internacional del funcionamiento de la discapacidad de la salud y va a la persona. Y nos la va a mostrar en las funciones corporales, en las estructuras corporales o en las actividades y participación, y lo que la certificación nos va a mostrar son unos números, o sea, unos códigos que van a poder estandarizar ese lenguaje y esas deficiencias para los profesionales que van a hacer la lectura del certificado. Sigue. Entonces, ¿qué pasos hay que tener para obtener la certificación de discapacidad? A partir del 1 de febrero de 2020. Esto lo vamos a tener que recordar. Es a partir del 1 de febrero de 2020 que va a empezar a implementarse la resolución 585. La persona con discapacidad solicita una cita con el médico tratante. Ese médico tratante determina si la persona ya tiene un diagnóstico y qué ajustes razonables tiene. Es muy importante que en ese momento la persona ya tenga un diagnóstico, para que cuando llegue la valoración del equipo multidisciplinario, ya en esa historia clínica estén consignados los exámenes y todo lo necesario y el diagnóstico que la persona tiene. Entonces, con esas dos condiciones, el médico tratante remite en la cita con el equipo multidisciplinario. Siguiente. ¿Quiénes conforman el equipo multidisciplinario? Siempre va a estar conformado por un médico y por mínimo 2 profesionales más que pertenezcan a estas disciplinas. Va a estar presente o el médico, como dice en la parte central, pero va a estar acompañado o de un fisioterapeuta o un terapeuta ocupacional o un fonoaudiólogo o un psicólogo, un trabajador social o una enfermera. ¿Cómo se determina quiénes deben estar o qué configuración debe tener ese equipo? Pues ese es el médico tratante el que va a determinar de acuerdo a la condición de salud de la persona con discapacidad, ¿no es cierto? Si se necesita más la presencia de un psicólogo
y una enfermera o fisioterapeuta y terapeuta ocupacional, o si deben estar más profesionales, pero siempre deben estar en un número impar. ¿Por qué? Porque el número impar permite la decisión. Como es un equipo multidisciplinario, ellos analizan la historia clínica, discuten lo encontrado y ese hecho que haya un número impar es lo que va a permitir que haya una decisión concreta. Por eso es la necesidad del número impar. Entonces, de acuerdo al criterio médico, se determina qué profesionales estén y estará presente siempre el médico. Sí. Entonces, ¿qué sucede? Digamos en que la persona tendría la cita con el médico tratante y él determina que debe ir al equipo multidisciplinario, o sea que ya hay un diagnóstico presente y que y tenemos los ajustes razonables, la persona se le da la autorización para la cita con el equipo multidisciplinario, va a adquirir su autorización y se hace la consulta en el registro para determinar. Es decir, se hace aquí, perdón, es que la fecha contigo. Vamos aquí, primero 1, 2 y 3. Tenemos entonces la asignación de cita. Cuando llega al equipo multidisciplinario, el equipo multidisciplinario va a tomar la información que viene en la historia clínica y en los documentos que trae la persona con discapacidad. Y es importante tener claro, si uno como persona tiene que el resultado del examen de una resonancia magnética, pero tiene una radiografía, todo eso lo lleva uno en una carpetica y lo entrega al equipo multidisciplinario para que sirva, para que complemente la información de la historia clínica. Todos estos documentos que uno tiene en casa los lleva porque van a ayudar a apoyar esa información. El equipo multidisciplinario hace la revisión de la historia clínica y luego en ese momento le pide a la persona con discapacidad que esté en la sala de espera, ¿no es cierto? Mientras ellos revisan todos los documentos, luego lo hacen entrar nuevamente a la consulta y se hace la entrevista con la persona del equipo multidisciplinario, donde van a valorarse cuáles dificultades tiene la persona en las actividades que desarrolla en la vida diaria, ¿no es cierto? Es un instrumento ya debidamente validado, en donde se le pregunta lo que hablábamos del nivel de dificultad en las actividades, en el desarrollo de las actividades, es si tiene dificultades en el aprendizaje, pero si sí, si no, qué nivel tiene. Es un diálogo que se establece con la persona con discapacidad y se determina de acuerdo a cada uno de los niveles qué dificultad tiene. Es un diálogo conjunto, concertado, y una vez se hace esas entrevistas, se le emite y se le entrega en ese mismo momento el certificado de discapacidad. Va a tener unos momentos en que la persona entra y sale de la consulta, pero siempre se le va a explicar a ella por qué debe retirarse, dar una espera para que las personas del equipo dialoguen, discutan, puedan llegar a acuerdos y luego es llamada a la persona y se le entrega el certificado de discapacidad, haciéndole pues dándole la explicación del caso. Sigue. ¿Qué pasa si en ese momento que me entregan el certificado yo no estoy de acuerdo? ¿Recuerdan que les dije el certificado tiene la firma de los profesionales que participaron en la valoración, pero además debe ser firmado por la persona que recibe el certificado? En ese momento dice, ¿estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo? Puedo no estar de acuerdo. Entonces, tiene derecho a una segunda opinión que se debe solicitar máximo 10 días hábiles a la EPS, y la EPS entonces va a asignar una nueva cita con otro equipo multidisciplinario para tener una nueva valoración. Solo se puede hacer una sola vez, ¿no es cierto? O sea, no es que, a esta no estoy de acuerdo, entonces una tercera, una cuarta, no. Es una sola vez en que puede considerarse o tener un segundo concepto con equipo multidisciplinario. Sí. Pero el certificado además
importante reactualizarse, porque va a haber unos momentos en la vida en que esa persona con discapacidad debe actualizar el certificado. Cuando la persona cumple los 6 años, porque es un tiempo muy claro en que el niño va en un crecimiento muy rápido en su desarrollo y ya a los 6 años ya se puede determinar que hay algunas deficiencias en su desarrollo. Entonces, a los 6 años se actualiza. Hay otro momento muy puntual en la vida de todas las personas que son los 18 años, ¿no es cierto? Nos convertimos en adultos o cambia nuestro estado civil, hemos tenido una pareja, organizamos una familia, iniciamos una vida educativa en otro nivel o estamos iniciando nuestra vida laboral. Esas circunstancias hacen que el certificado deba actualizarse a los 18 años. Y hay un tercer momento que está bajo el criterio médico, porque por circunstancias haya una evolución ya sea positiva o negativa de la condición de discapacidad y esta debe quedar consignada en ese certificado de discapacidad. Siguiente. ¿Qué va a pasar o qué está pasando en este momento antes de febrero 2020? Decíamos que hasta el 1 de febrero de 2020 empieza la certificación según la resolución 583 de 2018. Mientras tanto, sigue con toda la fuerza la inclusión en el registro para la localización y caracterización de las personas con discapacidad y los certificados que se hayan expedido hasta esa fecha siguen vigentes, o sea, ya es en ese momento, durante este tiempo de transitoriedad, o sea, desde el momento actual hasta febrero 20, los certificados que se expidan tienen la vigencia y las unidades generadoras de datos, que son donde se captura la información del registro, van a seguir operando, o sea, sigue teniendo esa misma dinámica de acercarnos a las secretarías de salud de cada municipio y solicitar cuál es el mecanismo propio del territorio para incluirse en el registro para la localización y caracterización. Siguiente. Devuelvo un minuto. Miremos aquí. Ya sabemos que el plazo que se extendió, la resolución 583 nos decía que empezaba en este año, ¿no es cierto? Pero por razones de ajustar más la capacidad de formación de los profesionales y los ajustes finales del aplicativo, la resolución 246 de 2019 dice no, vamos a iniciar en febrero de 2020. ¿Listo? Hasta ahí vamos claro. Mientras tanto, la certificación se fundamenta en la circular 009 de 2017 de la Superintendencia Nacional de Salud y eso es lo que vamos a explicar. Siguiente. Muy bien. Entonces, como medida transitoria, ¿qué nos dice la circular 009 de 2017? Que las CPS del régimen subsidiado y contributivo, a través de sus IPS que conforman la red, serán los responsables de expedir el documento de certificación de discapacidad. Y que ese certificado tiene que tener unas condiciones especiales que ya vamos a explicar, pero entre ellas debe tener el logo de la EPS o de la IPS desde donde se emite la certificación. Debe tener el diagnóstico de la persona, fíjense que ahí vemos cómo se articula a futuro con lo que va a ser la certificación desde la resolución 583. Y debe tener la categoría de discapacidad. El profesional tratante de esa IPS, o sea, el médico tratante, firma esa certificación. Siguiente. Aquí vamos a mostrar un modelo, fíjense que cumple con las condiciones. Vemos arriba del modelo, tiene el logo de la institución, los datos personales de la persona con discapacidad. Vemos el primer punto, se imprime papelería identificada con el logo institucional de la EPS o del prestador de servicios
se da de manera clara los datos de la persona, la identificación, se determina el diagnóstico de la persona y se relaciona con una clasificación internacional de la enfermedad, o sea, con los códigos CIE-10. Por eso partimos de la condición de salud de la persona. ¿Listo? Se establece la relación de esos diagnósticos o de los diagnósticos con la discapacidad que presenta la persona, o sea, es esa parte que dice, por ejemplo, que dice, la persona tiene parálisis cerebral. En la mitad del documento dice datos relacionados con la discapacidad, ¿no es cierto? Ahí dice diagnóstico principal, parálisis cerebral diplégica espástica, y la relaciona con el código de la CIE-10. Además dice tipo de discapacidad, discapacidad física. Esa persona tiene discapacidad física, ¿listo? Lo dice claramente. Y luego el profesional dice, paciente con diagnóstico de parálisis cerebral, o sea, lo va escribiendo. Parálisis cerebral espástica con deficiencia en las funciones y relaciona las funciones donde la persona tiene dificultad. Firma, pone el registro profesional y la fecha de expedición de la certificación. Esas son las condiciones que tiene que tener. Esa es la reglamentación, o sea, en eso nos estamos fundamentando en este momento para expedir la certificación sin barreras. Expedida el decreto por el médico tratante de la IPS, en donde nos atienden, obviamente, en el marco de esa EPS a la que estamos afiliados. Siguiente. Este es otro ejemplo, miren, es otro modelo, no es un modelo estándar, es un documento que expide la EPS y la IPS y lo diseña teniendo siempre las 6 condiciones que estamos hablando. Eso sí es requisito. Recordemos que tenga el logo, que tenga los datos personales e identificación de la persona, que se relacione categoría de discapacidad, diagnóstico y código CIE-10 y que se haga una relación de ese diagnóstico con la discapacidad. Firma del profesional tratante y fecha de expedición. ¿Hasta ahí vamos de acuerdo? Siguiente. Entonces, ¿en qué vamos? ¿A qué hemos llegado? Este proceso, como les decía, es ese tiempo de transitoriedad para prepararnos para febrero de 2020. Lo que ha hecho es que nos acerquemos desde el Ministerio de Salud y articulando con cada Secretaría de Salud departamental y hemos llegado a los profesionales del talento humano que van a conformar ese equipo multidisciplinario. A la fecha ya tenemos más o menos 5.000 profesionales formados, porque como les describíamos, esa certificación de la resolución 583 pues requiere que haya una dinámica de trabajo de equipo, un manejo de instrumentos. Entonces ya tenemos 5.000 profesionales formados, se han hecho 53 jornadas de capacitación en 32 departamentos y además se está preparando el curso virtual en el SENA a través de la plataforma de formación del SENA para que se pueda desarrollar y llegar a más profesionales en esas zonas de alta dispersión, en los departamentos más lejanos que tienen territorios más lejanos. Ya tenemos una primera cohorte de estudiantes de un curso virtual que ya está debidamente certificado y en este semestre que inicia vamos a hacer los ajustes del aplicativo web de la certificación y el registro. Como les decía, la resolución 583 va a ser elaborada casi que en tiempo real y en el momento en que los profesionales dan el concepto, suben la información al aplicativo web que alimenta el registro de localización y caracterización de las personas con discapacidad. Entonces todo este proceso tiene que estar unido no solo en la formación del talento humano, sino también que ese aplicativo web responda
a recibir la información y articularla con el registro para que quede como datos estadísticos. Simultáneamente se han hecho reuniones con cada uno de los sectores para optimizar así el uso de la certificación desde los sectores que van a hacer uso de ella para la inclusión de las personas con discapacidad a los diferentes programas sociales. Siguiente. Estas 4 diapositivas responden a una pregunta, a una inquietud que ha surgido, y es la confusión entre la certificación de discapacidad y la calificación de pérdida de capacidad laboral y ocupacional. Entonces tenemos que empezar puntualmente diciendo, ¿para qué sirve la certificación de discapacidad? ¿Para qué nos sirve? Vamos a partir de ¿para qué nos sirve? No sirve para ninguna acción que genere exigibilidad de procesos pensionales, o sea, un reconocimiento de prestaciones económicas y asistenciales de los sistemas generales de pensiones o de riesgos laborales, y no reemplaza la clasificación de pérdida de capacidad laboral y ocupacional. Eso tiene que tener claro, que no van a ser documentos que se reemplacen porque tienen un alcance diferente. La certificación de discapacidad se orienta más a que las personas con discapacidad se prioricen en programas sociales. Como su nombre lo indica, la calificación de la pérdida de capacidad laboral y ocupacional tiene una connotación desde indemnizaciones y pensiones por la pérdida de capacidad laboral y ocupacional. Lo vamos a ver en este cuadro que lo compara. Siguiente. Y lo vamos a hacer brevemente. Como tal, tiene un documento acto administrativo que lo regule. Para tener claridad, en la parte superior del cuadro vamos a ir mirando con 2 columnas y vamos a ver como el aspecto que vamos a comparar, lo que nos da la calificación de pérdida de capacidad laboral y lo que nos da la certificación de discapacidad. Entonces, no sé, son 2 minuticos más para que quede. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos da el decreto 1507 de 2014? Expide el manual único para la calificación de pérdida de capacidad laboral, y esto es importante, es el instrumento técnico para evaluar. De 2018, que es la que nos trae el día de hoy, implementa la certificación de discapacidad y el registro de localización y caracterización de las personas con discapacidad. Fíjense cómo de una vez los une, los articula: certificación y registro de localización y caracterización de las personas con discapacidad, para certificar, localizar y caracterizar las personas con discapacidad. Y unido a este acto administrativo para hacerlo vinculante, viene un manual técnico de certificación y registro de discapacidad que hace operativa la resolución como tal y la dinámica de certificación. Siguiente. ¿En qué se fundamentan los dos instrumentos? La calificación de pérdida de capacidad laboral valora el daño y se fundamenta en las guías de la Asociación Médica Americana y en la CIF. La CIF nos transversaliza las dos. La certificación de discapacidad se fundamenta solamente en la CIF, ¿no es cierto? Nos va a valorar todo lo que es el funcionamiento, la salud y la discapacidad. ¿Quiénes son los responsables? En la calificación de la pérdida de capacidad laboral es responsable la EPS en primera instancia, las entidades que asumen el riesgo de invalidez y muerte, la ARL y con pensiones. Pero si la persona no está de acuerdo, puede llegar a la Junta Regional de Calificación de Invalidez. Si sigue inconforme, llega a una tercera instancia, que es la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, y una cuarta instancia, que es la Justicia Ordinaria. En la certificación de discapacidad, las EPS, a través de una IPS que es de baja complejidad, o sea, en un nivel primario, emite la certificación. Se dan cuenta que si
recuerda que decíamos, si usted no está conforme, tiene una sola oportunidad de pedir un nuevo certificado, pero hasta aquí, ante la misma EPS, que en su red de prestación de servicios conformará un nuevo equipo multidisciplinario y será el segundo consejo. En eso vamos claro. Fíjense la diferencia entre las instancias que emiten cada uno de los certificados. Siguiente. ¿Quiénes conforman? Y aquí recapitulamos. El equipo interdisciplinario de medicina laboral es el que va a hacer la calificación de pérdida de capacidad laboral. Tiene y como lo van a ver en la exigibilidad, una experiencia específica en todo lo de laboral. Es un médico con experiencia mínima en medicina laboral, un médico especialista en medicina física y rehabilitación con experiencia mínima de 2 años y un profesional diferente a las áreas de la medicina con formación en áreas afines a salud ocupacional con una experiencia específica de 2 años. Pero en el caso de la certificación de discapacidad, recuerden que estamos hablando de un médico general o especialista y mínimo 2 profesionales de alguna de las siguientes áreas: fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiología, psicología, enfermería o trabajo social. ¿Y por qué mínimo 2 profesionales más? Recuerden que tenemos que prepararnos para zonas de muy alta dispersión donde puede no haber sino un médico, una enfermera, un psicólogo, pero ellos estarán formados para emitir la certificación de acuerdo al diagnóstico y la condición de salud de la persona. ¿Listo? Sí. En la calificación de pérdida de capacidad laboral, no se encuentra dentro del plan de beneficios con cargo a la OPC, lo que nosotros conocíamos antes con el POS, no, esa calificación de pérdida. El plan de beneficios con cargo a la unidad de pago por capitación, un nombre muy largo, en lo que antes conocíamos como POS. ¿Se acuerdan que es el plan obligatorio de salud? Y es donde nosotros vemos todas las acciones a las que tenemos garantía de atención integral de salud: promoción, prevención, atención, rehabilitación y la certificación. Entonces, aquí la calificación de pérdida de capacidad laboral no está incluida en ese plan de beneficios, y en ese sentido debe dar respuesta los fondos pensionarios, las administradoras de riesgos laborales y en su momento, si la persona no está afiliada, el bien usuario. Estamos hablando de la calificación de pérdida de capacidad laboral y ocupacional, pero la certificación sí está en el marco del Sistema General de Seguridad Social, entonces en salud. Entonces por eso nosotros decimos, deben responder las EPS con su red de prestación de servicios. Hasta ahí vamos claro. Yo me estoy guiando por las caritas aquí adelante, entonces si hay dificultades, sí o no, pero vamos claro. Listo. En las preguntas podemos aclarar. Los datos que nos dan la calificación de pérdida de capacidad laboral nos está graduando el daño en funciones y estructuras corporales y la alteración en el rol laboral y ocupacional. Pero en certificación de discapacidad, como lo decíamos desde el principio, nos da la categoría de discapacidad, nos da como tal el nivel de dificultad y el perfil de funcionamiento. O sea, está desde esa línea. ¿Para qué nos sirve la calificación de pérdida laboral, de capacidad laboral y ocupacional? Para fines periciales, indemnizatorios o pensionales. ¿Listo? Pero cuando hablamos de nuestra certificación, nos sirve es para los beneficios que está dando la ley para la población con discapacidad. O sea, para que se puedan acceder a los programas sociales que están inmersos en la ley 361, en la garantía de los derechos que nos da la 1618, en todo lo que son, sea priorizada para programas, para los procesos de primer empleo, o sea, para familias en acción, o sea, para todos esos programas sociales que están desde diferentes sectores. Cada sector determina cómo va a hacer uso de la certificación. Siguiente.
queríamos como contarles, les agradecemos mucho y estamos dispuestos como a resolver las inquietudes que tengan sobre la certificación, cómo acceder sin barreras a ella. Bueno, pues muchas gracias Clemencia por la explicación. Creo que vamos a dejar esta última para seguir revisando cuáles son las diferencias entre la calificación de pérdida de capacidad laboral y el certificado de discapacidad. Como habíamos hablado al principio en la descripción de la agenda, vamos a proceder con una ronda de preguntas y respuestas. ¿Cómo vamos a hacer las preguntas y respuestas? Tenemos unas preseleccionadas que recibimos por correo electrónico desde la Oficina de Atención al Ciudadano y vamos a repartir unos turnos para el público para que vayan haciendo las preguntas del público. Entonces yo les agradecería a las personas que tienen preguntas pararse, les damos el turno y van pasando turno por turno aquí a la tarima a hacer la pregunta. Pero entonces, digamos que una recapitulación como de aclaración de lo que vimos. Tenemos un escenario transitorio en 2019 en donde se emite un certificado de discapacidad con ciertas características y a partir de febrero de 2020 ese escenario, ese certificado cambia a las disposiciones oficiales de la resolución 583. Entonces, la primera pregunta que recibimos, la recibimos de Atención al Ciudadano y a propósito le agradecemos a las personas que nos envíen sus preguntas, que se acerquen al instituto y que envíen correos con todas las preguntas que tengan. Entonces, aprovechando esto, ¿qué puedo hacer si no tengo EPS ni IPS y necesito mi certificado de discapacidad? ¿A dónde me acerco? En ese sentido, el camino siempre es acercarnos a la Secretaría de Salud municipal o del lugar donde residan para ser orientada. Si no tiene EPS, la Secretaría procederá a verificar su afiliación y determinar o dialogar más con las personas sobre el proceso de afiliación. Tenemos que recordar que en Colombia se busca que el 100% de la población colombiana esté afiliada, ya sea al régimen contributivo, al régimen subsidiado o a los regímenes especiales, de acuerdo a la condición socioeconómica. Entonces, si yo no tengo EPS, mi primer camino, recuerden, es Secretaría de Salud del municipio donde reside. Allá me orientarán e iniciarán el proceso de afiliación a una EPS para que pueda acceder a un certificado de discapacidad. Ok, entonces la conclusión es, si la persona, por ejemplo, vive en Bogotá y no está afiliada a una EPS ni a una IPS, ¿a dónde se acerca en Bogotá? Se acerca a la Secretaría de Salud Distrital. Secretaría de Educación. Allá lo orientará de acuerdo a la distribución que tengan y a las EPS presentes, digamos con el ejemplo, en Bogotá, y concerta con la persona a qué EPS quiere estar afiliada. ¿Tú sabes dónde queda la Secretaría de Salud de Bogotá? Sí, la Secretaría de Salud de Bogotá queda en la calle, carrera 32, calle 3. Pues, carrera 32, calle 3, porque a veces se confunde un poco con la dirección del ministerio. Listo, pasamos entonces a 3 turnos de preguntas. ¿Quiénes son las 3 primeras personas que tenemos asignadas para preguntas?
Bueno, muy buenos días, doctora Natalia, directora. Buenos días, persona también del ministerio. Mi nombre es Felipe, mi señal se configura de esta manera. Y tengo básicamente pues dos preguntas muy concretas. La primera es si hay un formato estandarizado en cuanto al certificado de discapacidad que le entregan a uno. O sea, en todos los formatos, todas las EPS van a dar un formato igual a todas las personas, es estandarizado. Esa es la primera. Y la segunda, ¿una EPS y una IPS es lo mismo? ¿Es diferente? Quisiera tener esa claridad. Muchas gracias. Bueno, vamos a hablar de la situación actual, de la certificación que se fundamenta en la circular 009 de 2017, o sea, en ese periodo de transitoriedad hasta que inicie en febrero 2020 la resolución. No hay un formato. En este momento, la EPS, a través de su red de prestación de servicio social, la EPS, debe emitir el documento teniendo las 6 condiciones de las que hablamos. Sí debe tener el logo de la institución, ya sea de la EPS o de la IPS donde fue atendido. Debe tener el diagnóstico, ¿sí?, el código CIE-10, la categoría de discapacidad y de qué manera se relaciona ese diagnóstico con la discapacidad, la firma del profesional tratante y su registro profesional. Para cuando inicie el registro, en la certificación desde la resolución 583 en el 2020, ya sí hay un documento estandarizado que tiene las especificaciones que mostramos en las primeras diapositivas y que nos va a mostrar esa categoría de discapacidad también, ese perfil de funcionamiento y ese nivel de dificultad. Pero en este momento la barrera no puede ser que no haya un formato, porque solo deben cumplir con lo que está explícito en la circular 009 de Supersalud. Si quieren, ustedes la bajan, la llevan y la soportan cuando estén solicitando su certificación en la EPS. La segunda pregunta es: ¿qué es una EPS y qué es una IPS? La EPS es la entidad promotora de salud, que en otros términos es una aseguradora a través de la cual el Estado garantiza la atención integral en salud, o sea, que la persona pueda acceder a las actividades, a las acciones de promoción de la salud, prevención de la enfermedad, su diagnóstico temprano, tratamiento, rehabilitación y medidas de paliación. Pero a través de un ejemplo puede ser de salud, o puede ser SURA, o Medimás, puede ser ¿qué otro? Capital Salud, Café Salud, Área Salud, ¿ya? Bueno, IPS son los prestadores, o sea, las EPS tienen que tener una red de instituciones que prestan los servicios de salud, o sea, los hospitales. Y es propio de cada EPS conformar la red, y es propio de cada EPS conformar la red en cada departamento. Entonces, como por ejemplo, puede ser aquí el hospital, el cancerológico, ¿no es cierto? Esa es una IPS. Puede ser los centros de salud, puede ser el hospital de USMI, el hospital de Kennedy, hablemos de Bogotá, pero por ejemplo hablamos en el Tolima, puede ser el hospital de Espinal, ¿ya? Y el hospital está adscrito a una EPS. Y ese hospital puede en los municipios hay pocos hospitales, ese hospital puede estar adscrito a la EPS de Medimás, pero también a la EPS de Sur, pero tiene que cumplirle a los afiliados tanto de Medimás como a los afiliados de Sura, porque hace parte de la red de prestación de servicios de esa EPS. Entonces, por eso dice,
Todas las EPS tienen la obligación de hacer la certificación de discapacidad a través de la IPS que conforma su red, o sea, de acuerdo a la IPS donde la persona se atendido. Gracias. Buenos días, muy buenos días para ustedes. Muchas gracias por abrir este espacio. A ustedes los que están aquí presentes, me señalan de esta manera y mi nombre es Carolina. En todo lo que ustedes han explicado y en la teoría que han mostrado, para nosotros obviamente es muy importante. Sin embargo, yo siento que de pronto hay un problema allí. Cuando me acerco a un instituto o una institución médica, por ejemplo, cuando tengo cita particular con el médico, se me dificulta la comunicación y necesito el servicio de interpretación, y muchas veces me ha tocado hacer una descripción y le estoy diciendo que soy una persona con discapacidad, le estoy escribiendo también a ese médico cuál es mi condición, pero este no me entiende. Si bien también utilizo el centro de relevo para comunicarme o solicitar que esta comunicación se dé por medio del centro de relevo, no lo he logrado. Esto como primer inconveniente. El segundo, la persona que me ha atendido no es la misma de la segunda cita. Yo quisiera tener un historial o una trazabilidad de la atención que he tenido con el mismo médico, quien conoce mi condición o quien conoce toda esta historia clínica. Eso es lo que quería mencionar. También hay situaciones particulares en donde nos toca pagar de manera individual, no afiliados, sino de manera particular para obtener ese servicio médico. Entonces hay cierta confusión allí con respecto a también a la atención médica y al certificado de discapacidad. Algunas personas, tengo conocimiento, algunas personas han pagado por ese certificado de discapacidad. Realmente es una queja que se ha venido presentando durante mucho tiempo por la misma comunidad sorda, donde de manera particular les ha tocado pagar ese certificado. Bueno, voy a tratar de responder las tres preguntas, sabiendo que es una inconformidad, contarles un poco qué hemos estado avanzando al respecto. Con respecto a la accesibilidad comunicativa, se viene trabajando con las EPS y IPS para que articulen con el centro de relevo, que sería como el mecanismo más cercano para que, y facilitador para que la persona pueda dialogar con su profesional tratante y no tenga que mediar un tercero o un acompañante, digamos. Ese es un proceso que se viene haciendo y estamos pues cada vez buscando que las EPS y su red de prestación de servicios logren pues hacer esa conectividad. No ha sido un proceso muy fácil, por eso no les estoy diciendo para que no vayamos a generar falsas expectativas. Es que se están dando directrices y que las IPS se están creando los mecanismos para poder desarrollar eso. No en todos los territorios también hay intérprete de lengua de señas, pero también no en todos los territorios hay conectividad, o sea, sabemos que hay barreras importantes que se tienen que ir superando. La segunda, sobre la trazabilidad de la atención, eso sí es para toda la población colombiana. No es fácil que siempre sea el mismo profesional, el tratante que nos vea, eso es para todos. Por eso se hace mayor exigibilidad en la calidad de lo registrado en la historia clínica y en la información, sí, y los documentos que están anexos, o sea, los exámenes que apoyan esa historia clínica para que el profesional tratante tenga como esa trazabilidad que se solicita. De todas maneras, también hay una dinámica que está creciendo en las EPS, IPS, en tener
un médico familiar, que es el que estaría como teniendo claridad de qué es lo que pasa con la persona y con su entorno familiar. Pero en realidad ese sí es un aspecto que por la dinámica de la atención de salud no es muy fácil de superar. El tercer punto era, no, en eso sí tenemos que dar claridad. La certificación de discapacidad no genera costo para la persona con discapacidad. En eso está puntual, está explícito en la resolución 583 y en la circular 009. No genera costo. Las inquietudes y las quejas para que tener claridad, como sabemos que en este momento, en los casos particulares. Sin embargo, algunos están pagando, la inquietud es que lo están cobrando. O sea, muchas giras, por como los EPS se demoran tanto, entonces hay que acudir como a otras partes y la situación es complicada porque lo están cobrando. Bueno, entonces por eso no vamos a los casos particulares a dar una situación puntual, solución puntual, pero sí sugerimos que ante cualquier inconformidad y retraso y demora puedan subir la queja de manera virtual en la página de Supersalud para que el seguimiento sea. La queja tiene que ser muy clara. El día tal, en tal lugar, en tal IPS, solicité esto y me hicieron este cobro, o solicité desde tal fecha mi cita para la certificación y no me la han dado, pertenezco a la EPS tal, tengo mi nombre está en mi documento de identidad, para que quede registrado en Supersalud. Eso va a quedar con un radicado de ingreso y debe tener una respuesta específica para la persona. Por eso debe expresarse de manera muy puntual, muy clara y soportar, pues por eso mismo Supersalud apoya con esa circular 009. Acuérdense que Supersalud es la entidad a nivel nacional que hace la inspección, vigilancia y control de la calidad y oportunidad de la atención. Solamente para reiterar que todos tengamos muy claro estas aclaraciones que está haciendo el Ministerio, y es que el certificado de discapacidad no genera ningún costo, y las quejas que puedan tener no son en la IPS, no son en el hospital. Esas quejas se radican en la Superintendencia de Salud. Ahí es donde tienen que notificar el caso del cobro, que no es legal, y la situación que se les haya presentado negativa frente a la solicitud del certificado de discapacidad. Eso es muy importante que lo tengamos claro, y tampoco los procesos de intermediación. Sí. Este proceso no necesita intermediación y es a título personal. Cada persona, como quien va y solicita su cédula, lo tiene que hacer de forma personal. No pueden delegar a nadie ni pueden pagar los servicios de intermediación de nadie. Es un trámite que hace cada persona. Y lo otro que estabas mencionando también para reiterarlo frente a la trazabilidad o poder tener el mismo médico, todas las personas, todos los usuarios del sistema de salud, sordos, oyentes, con discapacidad, sin discapacidad, tenemos derecho a un médico, pero no garantiza el sistema de salud, la EPS, que siempre sea el mismo médico. La única manera de garantizar que sea el mismo médico es que sea un médico privado o una consulta privada. De resto, el sistema de EPS e IPS por asignación no puede garantizar que sea el mismo doctor. Para eso está la historia clínica y la información asociada al proceso de salud de cada persona. Siguiente pregunta. Muy buenos días para todos, saludos a la comunidad sorda, saludos a ustedes, directora, y también a la persona que nos está dictando también esta charla.
Para el caso particular de cuando voy a solicitar o voy a pasar mi hoja de vida para solicitar un trabajo, me exigen un certificado que diga que soy una persona sorda, que tengo que presentar alguna discapacidad, pero me niegan allí el recibimiento de este mismo documento. Entonces, de pronto, ¿cómo poder certificar que soy una persona con discapacidad, que soy una persona sorda y que este mismo documento me sirva de referencia y que diga que soy una persona con discapacidad? Corrijo, servicio de interpretación. La pregunta puntual es, en la EPS me dieron este certificado que avala que soy una persona con discapacidad, una persona sorda, pero en el trabajo me negaron la recepción del mismo, no me lo aceptaron. En la empresa no me aceptaron este certificado. No sé si usted puede avalar si este documento tiene validez o no. Es interesante esta pregunta porque nos ayuda como a aclarar. Sí, siguiendo la circular 009, sí, perdón. Inicio nuevamente. El ejemplo que nos pone nuestra compañera nos dice claramente, nos muestra un certificado de discapacidad que tiene el logo de la IPS, que tiene todas las condiciones, tiene el diagnóstico, dice tiene discapacidad auditiva, total por, y da la relaciona con el diagnóstico, hipoacusia neurosensorial, o sea, está relacionando el diagnóstico con la categoría de discapacidad y nos firma el médico tratante con el registro profesional. O sea, tiene todas las condiciones. ¿Cuál es la dificultad? Es que los requisitos de cada sector tienen que ser claros. O sea, la claridad la debe dar ese sector. La certificación de discapacidad desde salud es clara y específica. No, en este momento la circular 009, este es el certificado, no va a dar más información, ¿no es cierto? No la requiere, pero sí, el sector donde están exigiendo la certificación, la empresa, si en este caso la empresa requiere una información adicional que debe darle la claridad a la persona, no, es que requiero, vamos a poner el ejemplo y por eso nos demoramos en esa tabla que de pronto se hacía un poquito engorrosa, que es comparar la calificación de pérdida de capacidad laboral y ocupacional. Si eso lo requiere la empresa para aceptar a las personas con discapacidad, lo tiene que exigir claramente. ¿Qué es lo que requiere? Porque la certificación de discapacidad no va a decir más, ¿no es cierto? Cuando sea febrero de 2020 ya va a dar una información adicional que es el nivel de dificultad para realizar la actividad, que puede abordar un poquito más en dónde tiene dificultades la persona, en dónde tiene o no tiene dificultades, ¿no? Pero eso es con el febrero 2020, con la resolución. En este momento, esta es la certificación que se da. Si no le sirve a la empresa que requiere, tiene que ser claro. Mire, necesito la calificación de pérdida de capacidad laboral o necesito que me diga esto, y que dónde puede ser solicitada porque lo que se emite es este alcance. Este es el alcance que tiene la certificación. Es importante tenerlo claro. Muy buenos días para todos, muchas gracias por permitirnos ese espacio. Directora, muchas gracias. Me señalo de esta manera, mi nombre es Daisy Franco. Tengo 3 preguntas. Entiendo que hay un proceso también en el que estamos pendientes de que llegue la fecha de febrero de 2020, donde va a ser un formato único.
y que cada una de las EPS serán responsables de dar esa certificación laboral, perdón, certificación de discapacidad para cada una de las personas que adquieran esa cita. Entendemos entonces que va a ser un formato estándar como tipo cédula, donde va a decir que la información que tenemos allí corresponde a nuestra discapacidad, nuestro diagnóstico, etcétera, etcétera. ¿Por qué no entonces un formato más pequeño, tipo bolsillo, tipo carnet, que sea más fácil de cargar en nuestros bolsos? Una convocatoria en Plaza de los Artesanos donde se convocó a varias personas con discapacidad para que obtuvieran ese certificado o se les pudiera guiar en ese trámite corrijo, servicio de interpretación, en ese trámite laboral para poder en esa convocatoria laboral les exigían a cada uno de los participantes ese certificado laboral. Precisamente muchos de ellos pues no tenían ese certificado y pues no sabían dónde efectivamente poderlo obtener. La tercera tiene que ver con todos estos profesionales que están aquí involucrados en la calificación de esta o el resultado de este certificado de discapacidad. Muchos de ellos tal vez no conozcan a la comunidad sorda en sus características y particulares y decían por sí solos sin tener en cuenta todas estas circunstancias o características que pues se evidencian dentro de la comunidad o que tal vez rechacen alguna sugerencia o de pronto idea que tenga que ver con la comunidad, precisamente para esto me refiero para que si se pueda hacer posible hacer un proceso de socialización antes con estos profesionales para poder digamos entrar en un consenso y que pueda hacer una certificación acorde con esas características, no solamente desde lo que ellos digan desde la parte médica, hacer una calificación desde la discapacidad, pero también desde esas características particulares y lingüísticas que tiene la misma comunidad sorda y que pues esto le permita también entrar en igualdad de condiciones con cualquier otra persona, bien sea en el ámbito laboral, social o pues recreativo, etcétera, etcétera. Sí, vamos a tratar de contestar 2 de las 3 y la que no conteste, por favor me recuerden cuál es. ¿Listo? Porque fueron muchas preguntas. Muy bien. Yo hago un llamado. Antes tratemos de que sean una pregunta por persona. Si cada persona tiene de a 3 preguntas, pues nos vamos a demorar mucho más. Entonces, una sola pregunta por persona, por favor. Entonces me ayudan a recoger las preguntas. Voy a contestar la segunda, que la recuerdo muy claramente. ¿En dónde vamos a solicitar el certificado? ¿Y cómo hacemos para que las personas sepan dónde solicitar el certificado? Entonces, parte de lo que se ha hecho, como les explicábamos desde el Ministerio, es que venimos trabajando con reuniones con los diferentes sectores para dar claridad del alcance de la certificación, porque ya dimos cuenta que la certificación tiene un alcance y que ese alcance es para que las personas sean priorizadas para acceder a programas sociales, ¿no es cierto? O a programas que desarrollen los sectores. Y si el sector la va a utilizar, tiene que saber cuál es la limitación, como el ejemplo anterior. Si el sector laboral va a requerir de la certificación, pues tiene que saber cuál es el alcance del documento. Pero ¿dónde se solicita? Se solicita en la EPS a la que yo estoy afiliado, para que a través de la red de prestación de servicios o IPS me den la certificación. ¿Qué mecanismos podemos desarrollar también para que las personas estén enteradas, como este ejercicio que hemos hecho a través de las instituciones
que agremian, que agrupan, que convocan a las personas con discapacidad de acuerdo a cada categoría para que las personas estén empapadas de cuál es la dinámica actual de certificación de acuerdo a la circular 009 para que se acceda sin barreras y que igualmente sepan qué esperamos para la 583. Para febrero 2020. Entonces ahí va la respuesta, la segunda respuesta. ¿Qué debemos hacer? Sí, y es una realidad. En Colombia hay lugares de mucha dispersión, o sea, donde difícilmente hay acceso y donde vamos a encontrar profesionales, médicos, enfermera, odontólogos, psicólogos. ¿Qué se está haciendo? Para aquellos lugares, primero la EPS, por eso decíamos, el médico tratante, el inicial, de pedir la primera cita, determina el diagnóstico y los ajustes razonables que se requieren para el momento en que la persona tiene su cita con el equipo multidisciplinario. Pero asimismo venimos trabajando todo el año pasado y este año en formar al talento humano en salud. Cuando hablábamos de 5.000 personas profesionales formadas, es que nos hemos acercado a los territorios, trabajamos con médicos, enfermeras, psicólogos, oficios, fonoaudiólogos, terapeutas, para que aprendan el manejo de la clasificación internacional del funcionamiento, la salud y la discapacidad, que desde ahí ya nos acerca a cómo es esa relación de las personas en su funcionamiento y su entorno, desde la misma discapacidad, cómo se establece la relación. En ese sentido, todas las disciplinas se han familiarizado con un concepto amplio de la discapacidad fundamentado en la convención, pero específicamente, si tengo una persona sorda y requiero el concepto de una fonoaudióloga, por ejemplo, y psicólogo y médico. Eso sí, el médico debe estar, ¿no es cierto? El médico debe estar porque partimos del diagnóstico y la condición de salud. Pero en esa primera cita es el que el médico tratante determine qué profesionales deben ser priorizados y la EPS puede crear los mecanismos para que el momento en que llegue la cita, como va a tener un tiempo, más o menos 15 días para darles, puede crear la manera de convocar los profesionales tratantes de acuerdo a las condiciones particulares también del territorio. Territorios que difícilmente tienen todos los profesionales dentro del territorio, o sea, no se cuenta en Colombia con todo el talento humano necesario, pero por eso se está buscando la interdisciplinariedad. No sé si es claro. Parte de definir el alcance del certificado de discapacidad es que aclaremos que tiene un origen en el sector salud. No es un certificado cuyo origen sea cultural o de descripción sociolingüística o de descripción de las necesidades particulares de la comunidad sorda. Eso no va a decir el certificado, ni cuáles son las características culturales, ni las características sociales, ni la configuración cultural de la comunidad, ni de la persona. Es un certificado cuyo origen es del sector salud y en donde en el diagnóstico intervienen profesionales asociados al servicio de salud, no culturales, no comunitarios, y tienen unos usos específicos para salud. Entonces tiene que tener eso muy en cuenta, es de la descripción personal, diagnóstico de la persona y no comunitario, ¿listo? Y ese es el alcance y ese es el uso. Por supuesto, como le decía la doctora, participan dentro del diagnóstico un equipo de profesionales para entender mejor a la persona, pero más allá de eso, el certificado no lo da, hasta ahí llega. Como en la cédula de ciudadanía de nosotros como ciudadanos, no dice si soy mona, si soy pelinegra, si tengo ojos amarillos, dice número de la cédula, fecha de nacimiento, nombre, apellido, listo, y RH. Exactamente igual va a funcionar el certificado, ¿cierto? No va a tener más descripción. ¿Listo? Quisiera complementar que es lo que nos va a acercar a cada persona con discapacidad en el segundo momento donde se hace la entrevista, ¿ya?
donde entra la persona y empieza a responder qué dificultades tiene para desarrollar actividades a nivel de aprendizaje, a nivel social, a nivel de comunicación, a nivel de participación. Es ahí donde ese sentir de la persona entra en diálogo con los profesionales y sale lo que habíamos hablado del nivel de dificultad en cada dominio. Esa dificultad es la que expresa la persona y dialoga con los profesionales para llegar a una concentración. Es descriptiva, ¿no? Sí. Es a partir de ahí, tengo una dificultad leve, severa, ¿no? Y eso se traduce en un diálogo con las personas, o con el acompañante. Yo tengo una pregunta que me envían también por correo electrónico de Atención al Ciudadano. Le dice: uso ayuda auditiva, soy oralizada y la EPS en la que estoy adscrito me negó el certificado de discapacidad. ¿Qué puedo hacer en este caso? Responde un poquito a la inquietud, complementa lo que acabamos de hablar. La persona con discapacidad auditiva como tal va a tener un diagnóstico, ¿no? En su historia clínica y en los documentos que soportan ese diagnóstico, y los profesionales tratantes van a tener, siguiendo el ejemplo anterior, que digo, esa es la realidad, tiene una discapacidad. Cuando ya ella habla y tiene una ayuda auditiva y eso permite que es una persona organizada, entonces eso ya genera que en ese nivel de dificultad que tenga para desarrollar las actividades, ese nivel de dificultad disminuya más o menos de acuerdo a cómo se optimiza el desempeño con su ayuda técnica, con su ayuda auditiva. Ese es el diálogo que se establece entre ellos, pero en ningún momento por tener, voy a poner un ejemplo claro, tener un audífono va a decir que la persona no tiene la discapacidad. No, es que tiene una discapacidad y con un audífono tiene mayor o menor dificultad para establecer relaciones sociales, para participar en tales actividades, para poder tener mayor o menor dificultad en el aprendizaje dentro del sector. Sí, eso es lo que se expresa en ese nivel de dificultad, pero en ningún momento se puede negar. No se puede negar la certificación, no puede negar, tiene que expresarlo. Si es en este momento, puede decir, con su diagnóstico es hipoacusia, es una persona con una discapacidad auditiva, pero con el audífono puede facilitar, voy a decir en mi lenguaje, se le facilita desarrollar, participar en esa actividad. Es lo que podría decir el certificado actual. En la 583 de febrero de 2020, ese certificado ya va a expresar claramente, tiene un porcentaje de dificultad en las actividades para desarrollar actividades de relaciones o de participación. Es eso lo que va a expresar el certificado, pero en sí el certificado no se puede crear. Siguiente pregunta. Buenos días a todos. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias por esta invitación a la directora y también a la representante del ministerio. Muy buenos días, y pues qué bueno contar con esa persona del Ministerio de Salud. Es un tema bastante interesante. Tengo una pregunta básicamente. Si yo voy al médico, por ejemplo, a compensar y necesito solicitar mi certificado de discapacidad, me dijeron, tienen que pagarlo, pero pues obviamente la situación de las personas es complicada. Ahora, o hay unos recursos destinados para este certificado, o por qué están haciendo este cobro entonces de manera ilegal. Evidentemente las personas ahora contamos con ciertas dificultades también económicas para poder hacer un pago de este certificado. Ahora mi segunda pregunta. Cuando mi análisis es, bueno, ¿para qué este certificado de discapacidad? O sea, si soy una persona sorda,
¿para qué se requiere este certificado de discapacidad? O sea, ¿para qué este proceso o por qué se está exigiendo? ¿Sí? Y mi tercera pregunta es si yo voy a compensar Cafam por el subsidio. Quisiera saber dónde está fundamentado el hecho de que ellos deben dar certificado de discapacidad y lo deben dar a tiempo, porque evidentemente pues esto es muy urgente, básicamente la inquietud de ese tema laboral. Las personas ahora necesitamos tener esto preparado y listo para poder acceder a nuestros trabajos, porque en nuestra hoja de vida lo están pidiendo como requisito. Gracias. Voy a empezar con la pregunta: ¿para qué se está solicitando el certificado de discapacidad? El certificado de discapacidad es una necesidad sentida que parte desde la misma comunidad. Fue una solicitud que incluso está dispuesta desde la convención, desde la ley 1618, la necesidad de generar mecanismos donde la persona con discapacidad pueda ser priorizada para el acceso a los programas sociales que se tengan desde las diferentes instituciones. Esa es la razón. ¿Cómo lo utilizan? Cada sector viene desde cada sector, ¿no es cierto? De salud lo emitimos desde un criterio netamente desde el diagnóstico y desde el modelo biopsicosocial, y por eso insistimos en visibilizar a la persona dentro de esas relaciones que establece a partir de sus deficiencias, sus funciones y estructuras, con las actividades y las tareas que pueden presentar para desarrollar esa actividades y de participación. O sea, en ese sentido y con ese enfoque biopsicosocial lo manejamos cada sector el que determina. El sector laboral, ¿cómo lo hace? El sector a nivel de víctimas del conflicto, ¿cómo lo está abordando? El de la vivienda es cómo lo está abordando. Pero lo que hemos estado desarrollando es ese diálogo con los sectores para que tengan claridad del alcance que tiene la certificación, ¿no es cierto? Que si requiere una información adicional que no esté contemplada en esa ley, tendrán que requerir otras instancias para poder generar lo que requieran para priorizar a las personas con discapacidad. Pero a nivel de ley, lo que está diciendo es, este es el alcance para que sea priorizada la persona con discapacidad en el proceso de accesibilidad a los diferentes programas sociales. Bueno, y la segunda es, y reitero, ante cobros, ya sabemos que la certificación no requiere un pago para la persona con discapacidad. Cualquier inconformidad que se presente tiene que ser elevada. Usted lo puede hacer, o sea, la persona lo puede hacer por escrito directamente a su EPS, IPS y copiar a Supersalud, puede ser un camino. O el segundo camino es directo a Supersalud con copia de la EPS, IPS que se está presentando en regularidad. Complemento lo anterior, por favor siempre registren nombres, apellidos, dirección y forma de comunicación, puede ser por correo electrónico, es totalmente viable la respuesta por correo electrónico, pero que quede clara porque si no va la información, pues no se tienen mecanismos de respuesta. No sé si quedó claro todo lo que ustedes preguntan. Perfecto, muchas gracias. Muy buenos días. Listo. No, más que una pregunta, es una sugerencia. Sugerencia pues que invita también a la reflexión y ustedes dictaminarán si dan una respuesta o no. Antes, con la explicación y la diapositiva que ustedes estaban presentando allí, que generó pues varias inquietudes, no sé si de pronto está el subdirector de promoción y desarrollo, ¿está aquí presente? No, de acuerdo. Entonces usted puede ser los oídos de él y le puede comentar lo que aquí se generó en cuanto a dudas e inquietudes. Cuando estaban mencionando el sector salud,
y mencionó una particularidad en cuanto a los ajustes razonables para aquellas personas que soliciten este certificado, que está en línea también con este resultado de preparación para febrero de 2020, y donde se han formado más de 5.000 profesionales, donde también se les ha hablado de las características de la persona sorda, pues que no es tan fácil obviamente, y que efectivamente el certificado es que discapacidad únicamente recoge el diagnóstico como tal, como discapacidad. También se notan algunos inconvenientes de tipo tecnológico, donde no hay red, no hay wifi en algunas regiones o centros de salud también, y que eso impide la comunicación con el centro de relevo. De pronto también poder generar alguna alianza con desde promoción y desarrollo con el Instituto de Salud también, o de Ministerio de Salud, para que se pueda generar todos estos espacios que permitan la accesibilidad de la información tanto para personas sordas o de otras discapacidades, y talleres de lengua de señas o acercamiento de la lengua de señas para aquellos profesionales que permitan la efectiva comunicación, porque de pronto puede ocurrir una situación, una persona sorda que vive en un pueblo, en una finca, que no ha podido acceder a la primera lengua, la lengua de señas, que ha quedado en códigos caseros, que viene a la ciudad, exige una cita médica y pues no habla lengua de señas claramente. El médico puede interpretar y puede decir, en esta junta de médicos puede decir que tiene, aparte de ser sordo, un asociado. Puede sonar gracioso, pero por ese simple detalle, por falta de comunicación y efectivamente por algunos niveles que no ha alcanzado la persona en la lengua, se puede determinar o dar un diagnóstico equivocado en ese mismo formato. Entonces, en esa sensibilización, en esa información que están ustedes haciendo con los profesionales, hay que tener también mucho cuidado, porque efectivamente hay un problema de comunicación que surte algunos diagnósticos equivocados, y para que los médicos también conozcan los diferentes tipos y formas de comunicación de las personas sordas. Yo creo que sí, es válido. Sí. Sí, tenemos claro todas las dificultades planteadas. Las decíamos al principio de este conversatorio, es una realidad de dificultades de conectividad a nivel de muchas regiones. También tenemos muy claro que en muchos territorios las personas no han accedido a una lengua de señas, tienen su propia manera de comunicación. Pero parte del mensaje que estamos llevando a los profesionales de la salud es que debemos acercarnos a la persona y entender esa diversidad comunicativa que hay. Si la persona requiere el acompañante para que haya un diálogo entre el profesional tratante y la persona de acuerdo a su mecanismo de comunicación, es totalmente válido. Si se necesitan videos, dibujos, los mecanismos que sean necesarios, tendrá cada territorio que crear esa opción, desde lo sencillo a lo complejo. O sea, no estamos hablando de una altísima tecnología, porque ya sabemos que contamos con un territorio país que es altamente agrícola, que es rural, y que además amamos de esa manera, pero que también debemos garantizar la accesibilidad para esos espacios. Entonces, sí, nos llevamos todas las inquietudes con la claridad de que estamos en un diálogo permanente, Ministerio de Salud y emisor, con un diálogo permanente que queremos fortalecer. En el segundo semestre ya estamos creando mecanismos de llegar a los profesionales de cada territorio, donde se visibilice la presencia de se ha dialogado con 4 encuentros regionales que nos van a convocar a todos los departamentos, y en donde vamos a poder enfatizar en el enfoque diferencial, en la respuesta al acceso de salud con calidad de oportunidad, con ese enfoque de discapacidad que lo que buscamos, y tiene que ser un trabajo continuo, lo reiteramos, en cada vez cambiar ese imaginario de los profesionales de salud respecto a la discapacidad en general, al reconocimiento de la persona como sujeto de derechos, a la capacidad jurídica. O sea, con ese lenguaje estamos llegando para esa transformación. Ese es un camino, pero es un camino que estamos dispuestos a hacer.
Bueno, muy buenos días a la directora Natalia, muy buenos días también a la persona encargada del Ministerio de Salud. Pues yo solamente tengo una pregunta, una inquietud, y tiene que ver con lo siguiente. Muchas veces los médicos tienen unas actitudes que no son correctas, y en vista también de ese problema de la comunicación con las personas sordas, y teniendo en cuenta que hay una historia clínica también. Por ejemplo, si yo voy a un hospital, tengo mi historia clínica, pero algunos dicen, bueno, no, está en el sistema, yo quisiera saber, porque es que hay algunos médicos que dicen, no, usted tiene que ir a traer su historia clínica, y lo dicen de una forma así que es un poco grosera, y pues más tienen En la historia clínica que está en la institución y los que nos da la persona. Por eso la imagen de la carpetica es importante. Debemos tener esos antecedentes ahí y llegar a ellos. Entonces no quiero pasar por algo. Si hay un maltrato, no puede haber una mala atención. O sea, cuando nos sentimos maltratados por el profesional tratante, así suena reiterativo, es la instancia que tenemos. Una historia, una solicitud clara ante la EPS e IPS por escrito diciendo, así de sencillo, yo no sé el nombre del profesional, el día 20 de junio asistí a la IPS en tal lugar y fui atendido en el turno de la mañana a tal hora, en el consultorio 5, no sé cómo se llama el profesional, y recibí tal de atención. Eso hace que ese profesional se le llame y diga qué pasó, porque hubo una mala atención y hay un diálogo entre ellos para entender y hay un llamado de atención. Eso puede ser ante la EPS o subirlo a instancias mayores como Supersalud. O sea, Supersalud está atento para la calidad de la atención y la oportunidad de la atención, y eso no se abarca todo esto. No sé si contesté completo. Ya hizo una demanda, pero el proceso no se ha dado con claridad. No sé si de pronto hayan hecho de ese proceso pues algo escondido, pero no se ha dado resultado como tal. Sugiero reiterarlo, ¿no? Tener una doble solicitud y seguir el y solicitar la respuesta. Bueno, buenos días a la directora, buenos días también a la persona del ministerio. Alguna vez yo fui a un centro de salud, iba urgentemente, necesitaba el certificado de discapacidad y bueno, me decían, no, tienes que pagar un valor, sí, para una audiometría. Yo tenía ya mi audiometría, pero entonces no sé por qué me pedían la otra. Me decían que necesitaba una nuevamente, no contaba con servicio de interpretación y no me hacían válida la que ya tenía. Ahora, para el certificado de discapacidad, ¿funciona también para obtener alguna pensión, algún tipo de recurso económico, o es solamente cuando lo piden para el trabajo? Quisiera saber eso, muchas gracias. Bueno, vamos a recordemos que el certificado de discapacidad no tiene un alcance para exigirle pensión ni un beneficio económico alguno. Es para ser priorizado en programas sociales. Si se requiere solicitar pensión por pérdida de capacidad laboral, tiene que hacerse ante la Junta de Calificación, o sea, es otro proceso totalmente diferente, y por eso hacíamos el comparativo entre certificación de discapacidad y la calificación de pérdida de capacidad laboral y ocupacional. O sea, en la certificación de discapacidad, reiteramos, no tiene un alcance para exigir pensión, medidas económicas para pedir subsidios y para pedir que por incapacidad laboral, lo digo en esos términos porque es un término utilizado a nivel laboral. Eso debe quedar claro, deben ser otras instancias. La segunda pregunta, ¿cuál es la segunda pregunta? ¿Me pueden recordar? Bueno, sí.
recuerden que el equipo multidisciplinario o el médico tratante se fundamenta en un diagnóstico ya encontrado a partir de los exámenes de diagnóstico. Entonces, no podríamos decirlo en el caso particular, pero es probable que el profesional tratante requiera que se tengan exámenes más actualizados. Acuerden que de todas maneras hay un proceso de evolución en la dinámica y la condición de salud. Puede haber mejorado, puede haber empeorado. Él tiene que tener una situación actual, lo más cercana posible. Bueno, pues si puede ser 6 meses, 1 año, puede servir, pero si tenemos una de hace 5 años, puede que diga no. Hay que buscar la manera de generar una actualización de nuestro examen, y por eso queda, para resumir, bajo el criterio médico de acuerdo a la condición de salud de la persona. El médico tratante determinará si requiere más exámenes o exámenes más actuales. Muchísimas gracias. Tenemos la última pregunta, ya por temas de tiempo estamos acumulados, sí. ¿Y esta biometría se paga o es gratis? Perdón. Claro, en ese caso, esos exámenes de diagnóstico, la pregunta es si la biometría se paga o no se paga, o que se haga. Sí, tiene que entra dentro de una atención de salud normal, de acuerdo a nuestro nivel socioeconómico. Nos determina si somos nivel 1, nivel 2, copago diferente. Claro que sí, eso sí entra como cualquier proceso. Es decir, es casi que ratificar nuestro diagnóstico y necesariamente entra la consulta del profesional tratante y del examen correspondiente. Volvemos a aclarar el tema de los costos. Cuando vamos a solicitar el certificado de discapacidad, que es diferente al certificado de pérdida de capacidad laboral, estamos hablando de 2 certificados diferentes, 2 documentos distintos con 2 usos distintos. El certificado de discapacidad está allá y acá está el certificado de pérdida de la capacidad laboral. Si vamos al certificado de discapacidad, que es en las EPS o las IPS, el certificado, esa cédula, entre comillas, de discapacidad, no cuesta. Pero yo voy al médico y a la junta médica con un paquete de diagnósticos. Puede hacer una resonancia, puede hacer una audiometría, un resultado fonoaudiológico, un diagnóstico de optometría. Esos diagnósticos, esos documentos que hacen parte de la historia clínica, pueden tener un costo de acuerdo al sistema de salud. Si yo voy a mi médico y me pide que vaya al optómetra, ese certificado del optómetra puede tener un costo. Y yo voy con mi paquete a la EPS y digo, necesito mi certificado de discapacidad. El certificado de discapacidad no tiene un costo, pero los documentos con los que voy en el paquete podrían costar. Y el costo depende de la IPS, de, como decía la doctora, el estado socioeconómico de cada persona, porque eso es un servicio particular de la EPS. Entonces, ese paquetico puede costar, sí puede generar unos costos. Una resonancia magnética puede generar unos costos, una audiometría puede generar unos costos, un examen de sangre puede generar unos costos, pero el certificado, la cédula al final que emite el grupo de médicos, no, ese no tiene costo. Es para todos. Sí. Es como si trabajamos, pertenecemos a un régimen contributivo, ¿no es cierto? Y si es un régimen contributivo, nos dicen, si usted pide una consulta médica, tiene un copago de tanto, si tiene de acuerdo al nivel de ingresos. Si somos nivel 1 y 2, habrá unas condiciones especiales como régimen subsidiado. Es decir, ya queda en el marco del sistema de salud. Bueno, muchas gracias por permitirme participar en este espacio. Bueno,
ya entendemos como los cambios que van a haber a partir de febrero del 2020. Pero entonces queremos saber qué pasa con los tiempos para la entrega de este certificado. Si vamos y pedimos la cita y nos demoran la cita en la APS, o si en la cita nos dicen no, se lo entregamos en tantos días, ¿cuál es el tiempo que se demoran en entregarnos el certificado de discapacidad? En este momento, como estamos hablando, el certificado de discapacidad se entrega en el momento en que se emite, ¿no es cierto? Porque es un concepto que entrega el médico tratante en ese momento. Cuando llegue la resolución 583 de 2018, en febrero de 2020, también, una vez se haga la valoración, se hagan las entrevistas con la persona con discapacidad y el equipo multidisciplinario, al final se le entrega el certificado. Recuerden que ahí en ese momento a la persona se le dice, ¿usted está de acuerdo, sí o no? Pero además hay otra pregunta que de pronto aquí no se ha hecho énfasis, se le pregunta a la persona si está de acuerdo que sus datos de lo que se obtuvo en la valoración y en la encuesta, en la encuesta estructurada, en esa entrevista estructurada, esos datos suman al registro para la localización y caracterización. Acuérdense que hay una ley de habeas data y uno tiene derecho a decir si esos datos quieren que estén en el registro sí o no, como datos estadísticos. Entonces previamente se le explicará a la persona si está de acuerdo y por qué es importante que esté en el registro. Por eso tocamos el tema del registro y el alcance del registro. Pero sí, en todo sentido, tiene que estar debe ser entregado inmediatamente una vez terminada la consulta por el equipo multidisciplinario, y en este momento, una vez en este tiempo de transitoriedad, el médico tratante la entrega inmediatamente. Sí puede haber una demora para que le den la cita con ese equipo multidisciplinario. Se tiene previsto que más o menos hay un tiempo de unos 15 días para que se dé la cita con el equipo multidisciplinario. Hablamos de la 2020. Pero por eso reiteramos conocer el alcance de la certificación para que todos podamos solicitar la certificación con el debido tiempo, tenerla en nuestra mano para ver si necesito presentarla para tal programa. Ah, no, me la pidieron para tal trabajo, ya la tengo no prevista porque sí va a requerir unos tiempos. O sea, no vamos a poder decir, ah, no, sí, listo, pedí la cita hoy, pero ya mañana me dan el equipo multidisciplinario. No va a suceder así porque ya sabemos que esa no es la dinámica del sistema, ¿no es cierto? Entonces tenemos que prever, tenerlo con los tiempos necesarios, y la resolución le da ese tiempo desde la cita con el médico tratante a la cita con el equipo multidisciplinario. Puede mediar más o menos unos 15, 20 días para que sea asignado. ¿Listo? Eso en el escenario de 2020. En el escenario 2020. En el escenario de 2019, ¿cuánto se demora? En el escenario 2019 es con una consulta que uno pide directamente con el médico tratante. Entonces tiene esa demora que habla dentro de la dinámica de la oportunidad que tenga la EPS. Tendría que ser tan pronto pueda ser atendida por el profesional tratante. Porque es el profesional, es el médico tratante el que la da. Recordamos otra vez entonces. Recuerden, en el año 2019 y hasta febrero de 2020 vamos a tener un certificado de discapacidad provisional hasta febrero de 2020. Ese certificado lo emite un solo médico, con el que yo pido una cita y con el que voy con mi paquete de certificados de diagnósticos. A partir de febrero de 2020, el certificado cambia y tenemos un formato único con mucha información detallada. Pedimos la cita con un médico y ese médico después se reúne con un grupo de médicos para determinar el diagnóstico del certificado de discapacidad, ¿cierto? Tenemos dos escenarios, uno de 2019 hasta febrero de 2020
Y en ese escenario no hay un formato, simplemente el certificado tiene que tener unos requisitos, lo que veíamos, el sello, el nombre, la firma del médico, la cédula de la persona, la fecha en la que se emite, un diagnóstico general, un párrafo de descripción, similar al que tenía la compañera que nos mostró ahorita. Pero a partir de 2020 sí es un formato mucho más claro, un formato estándar, en el que lo pedimos con un médico y ese médico después se reúne con la junta médica, con el grupo de médicos. Es importante que tengamos claro esos dos escenarios que posiblemente cambian. Ahora, en términos de tiempos, ¿qué pasa? En 2019 de pronto es más rápido, porque quien emite el certificado es un solo doctor con el que estoy hablando, ¿cierto? Pero en 2020, el próximo año, puede demorarse un poquito más, porque es primero con el médico y que después el médico se reúna con el grupo de médicos, y eso tiene una diferencia de 15 días. Y ahí ese grupo de médicos, cuando me conoce, cuando habla conmigo, cuando me ven el grupo de médicos, ahí sí me dan el certificado de discapacidad. Entonces, el escenario del próximo año puede demorarse un poquito más entre la solicitud de la cita y el certificado médico. Yo creo que ya tenemos esta última pregunta, ¿sí? Volvemos a repetir. Una cosa es el certificado de discapacidad, que es lo que hemos estado hablando hoy, y otra distinta es la calificación de pérdida de capacidad laboral. Dos documentos distintos, con dos usos diferentes. Allá, Ministerio de Salud, acá, otras entidades, ¿sí? Les recuerdo, bueno, vuelvo a agradecer ya al Ministerio de Salud por participar en este espacio y por facilitarnos su tiempo en fomentar estas rondas de aclaración y estas mesas de trabajo. Muchas gracias también al Instituto Cali Cuervo por prestarnos el espacio, y muchas gracias también a todos los asistentes, al equipo del Instituto de Comunicaciones, de Atención al Ciudadano, de Promoción y Desarrollo, al equipo de intérpretes también. Sabemos que este no es un tema fácil para interpretar, es un tema muy técnico y muy complejo en términos de salud. Y los invito, si tienen preguntas, si siguen teniendo preguntas frente al tema del certificado de discapacidad, dos soluciones. Una, por supuesto, pueden acercarse al INSOR a preguntar, a seguir preguntando, y por supuesto allá lo seguiremos atendiendo, pero también pueden acercarse al Ministerio de Salud. Hay dos mujeres sordas, Kelly y Joana, que están trabajando en atención al ciudadano, que conocen muy bien los lineamientos del certificado de discapacidad en el Ministerio de Salud. ¿Dónde? ¿Dónde es el Ministerio de Salud? En la carrera 13 con calle 30 y 32. Cogen toda la séptima y bajan por la calle 33 y voltean a la izquierda, sobre toda la carrera 13. Ahí queda el Ministerio de Salud. Sí, o también pueden entrar por arriba. ¿Por la séptima? ¿También pueden entrar? No. Solamente por la carrera 13. Hay entrada por séptima y 13, pero los ciudadanos entran por la 13. Listo, entonces aclaro. La entrada del Ministerio de Salud está sobre la carrera 13 con calle 32. Cogen por toda la séptima, por toda la 13. Si es por la séptima, bajan por la carrera 33 y voltean a la izquierda. Y ahí queda casi que en la esquina el Ministerio de Salud. Ahí hay dos personas de atención al ciudadano, dos mujeres sordas que trabajan en atención al ciudadano. Sus nombres son Kelly y Joana. Conocen Joana, esta es la seña de Joana, y la seña de Kelly es, bueno, creo que es Kelly. Ellas trabajan en el Ministerio de Salud y pueden atenderlos y explicarles en lengua de señas todas las especificidades del certificado de discapacidad y ayudarlos a redireccionarlos. Si tienen más preguntas, hoy también Liliana Briñas de Atención al Ciudadano estará apoyándolos en anotar las preguntas y enviárselas por correo electrónico todas las aclaraciones. Muchas gracias por su participación y le paso la palabra a Juan Carlos, quien nos va a hacer el cierre oficial. Muchas gracias.
Bueno, de esta manera entonces hacemos un cierre oficial, damos por finalizado este conversatorio tan interesante entre el Instituto Nacional para Sordos, la Comunidad Sorda y el Ministerio de Salud, donde esperamos hayan aclarado todas las dudas que ustedes tenían y con gusto pues podremos atenderlos. Estamos comprometidos para atender todas sus inquietudes y seguir realizando esta incidencia. Nos alegra haber contado con su participación. Muchísimas gracias.